Dios les bendiga. Reciban un saludo y sean todos bienvenidos los que ya están conectados. Sean bienvenidos a este seminario, un seminario más de meditación bíblica. Recordemos que este seminario es mensual. El segundo sábado de cada mes tenemos este seminario. Ahora por la contingencia lo hacemos de manera virtual, pero esperemos que pronto podamos reunirnos para regresar y estar también juntos. Bueno, mi nombre es Joel Albores y ya he colaborado en el Ministerio de Meditación Bíblica por ya varios años y hoy voy a compartir también este seminario. Bueno, y recuerdo hace algunos años, bueno, ya muchos años, yo creo que como 20 años, teníamos un grupo musical, un grupo de alabanza y ministrábamos. Íbamos a varios estados de la República ministrando y en una ocasión, recuerdo hace como 20 años, que veníamos de Quintana Roo a la Ciudad de México, después de haber estado allá como un mes ministrando y compartiendo la palabra en campañas de evangelismo. Y bueno, ya veníamos de regreso y veníamos en una camioneta y traíamos un remolque donde venía todo el equipo de sonido, los instrumentos, y veníamos de Cancún. Pasamos Playa del Carmen y como a 15 minutos después, en la carretera se poncha una llanta de el remolque. Entonces, bueno, había que dejar el remolque y regresar a Playa del Carmen, que era la ciudad más cercana, a buscar una vulcanizadora y arreglar la llanta. Pero para esto ya era la 1 o 2 de la mañana, estábamos viajando en la noche y ya era la 1 o 2 de la mañana y pues bueno, estaba muy oscuro, no podíamos dejar el remolque ahí porque podía provocar un accidente. En ese tiempo no había autopista, era una carretera de doble sentido, dicen en Argentina doble mano. Este, Era un solo carril para un lado y el otro carril para el otro. Entonces el remolque quedaba invadiendo parte de un carril. Entonces no podíamos dejarlo. Y bueno, como les digo, ya era muy tarde en la noche. Y los que conocen Quintana Roo saben que la carretera está pues prácticamente en medio de la selva. Está la carretera y hay selva a ambos lados. Entonces en realidad la oscuridad es grande, no se ve ahora sí absolutamente nada. Y entonces teníamos que quedarnos dos personas para pues hacer señas a los autos que pasaran, ¿no? Y para colmo no traíamos linternas grandes, nada más traíamos unas de esas linternas de bolsillo, ¿sí? Dos linternas pequeñitas. Entonces, con esas nos quedamos dos personas y uno de un lado, otro de otro lado, haciendo señas cuando veíamos que se acercaba un automóvil y lógicamente cuando empezamos a hacer señas veíamos que los automóviles bajaban a velocidad y prendían sus intermitentes. Entonces, esas pequeñas luces les indicaban que había algo. Y bueno, a lo que quiero llegar, ¿qué es? Que una pequeña luz en medio de la oscuridad es evidente. Por más grande que sea la oscuridad y por más pequeña que sea esa luz, se ve, ¿sí? Y esa luz puede mostrar un peligro y puede alertar a las personas que están viendo o que pueden ver esa luz y puede evitar accidentes. Pero, por ejemplo, si nosotros que nos habíamos quedado ahí eh, nos descuidábamos, no poníamos atención, o nos sentábamos ahí al lado de la carretera, o nos dormíamos, ¿qué hubiera pasado, no? Si no alertábamos a los conductores que venían, que había algo ahí, podíamos haber causado un accidente. Dice Isaías 49, verso 6. Dice así: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Les invito a que oremos. Padre, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, oh Dios. Conoces nuestra vida, has puesto en nosotros algo, Dios. Tú quieres que seamos luz,
pero en esta hora también queremos que tú nos hables a través de tu palabra, que prepares nuestro corazón, nuestra mente para poder recibir tu palabra, que es una palabra tuya y no palabra de hombres, y que este mensaje llegue a aquellas personas que estén escuchando esa transmisión o después que puedan ver la grabación, que también tú les hables, oh Dios, conforme a tu propósito. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, antes de comenzar de lleno al tema, quiero que veamos dos conceptos. ¿Por qué la Biblia habla de la luz como un símbolo del reino de Dios, como un símbolo de la vida y de Jesucristo? Y quiero que estos dos conceptos que veamos ahorita los tenga presentes durante todo el seminario. Primero, la luz, algo esencial para la vida. Sin la luz no hay vida. Piense en la vida física que tenemos. Si no hubiera luz, si no hubiera luz del sol, ¿qué pasaría con la vida en la tierra? Recordemos que esa luz es la que puede hacer que las plantas produzcan oxígeno a través de la fotosíntesis. Esta luz entonces es algo esencial para que en la tierra tengamos vida. Entonces por eso la Biblia habla de este concepto de la luz en relación a la vida. Sin luz no hay vida. Y la otra cosa que debemos pensar es la luz necesaria para poder ver. Y usted va a decir, es lógico. Sí, pero usted ha entrado en algún cuarto donde no hay nada de luz, cierra, ¿y qué sensación siente? Usted abre los ojos y por más que los abra, no hay luz y se golpea con algún objeto, no puede ver y es una sensación rara, extraña y hasta de temor, ¿no? Si no hay luz, no puede ver. Es más, si hay poca luz, a veces vemos las cosas con otra apariencia que no son reales, ¿no? Y es muy evidente en los niños, ¿no? Que ven algunos objetos, algunas sombras y dicen, ah, vi un monstruo, vi algo, ¿no? Y cuando hay luz, usted puede ver las cosas como realmente son. O aún, usted piense también en una persona invidente, un ciego. Por más que haya luz, esa persona no puede distinguir las cosas. Entonces, estos dos conceptos téngalo presente. Uno, el concepto de la luz en relación a la vida. Y otro, el concepto de que a través de la luz usted puede ver las cosas como realmente son. Puede ver la realidad de las cosas. Bueno, ahora sí hablemos de el siervo de Dios. Y en Isaías hemos estado meditando Isaías. En Isaías vemos que habla mucho acerca del siervo de Jehová y en muchas ocasiones presenta al pueblo de Israel como siervo de Dios. En otras ocasiones presenta a, no sé, a David, a Ciro, a otro rey de Judá, Eliakim, como siervos de Dios. Es más, mismo Isaías es presentado como siervo de Dios, pero sobre todo el Mesías. Presenta al Mesías como el siervo de Dios. Y de eso vamos a estar hablando, del siervo de Dios. Y en tres puntos. Primero vamos a ver el siervo de Dios en relación a Israel. Israel presentado como el siervo de Dios. Y vamos a comenzar y vamos a hacer un recorrido en toda la Biblia de esta expresión que usa la Biblia. Pero para esto debemos empezar, ahora sí, desde el principio, desde el Génesis, ¿sí? Hablando de la creación. Hay muchas personas que dicen que el hombre es la corona de la creación y decimos, ah, el hombre es lo mejor que Dios hizo. Pero el mismo hombre tiene un lugar en un plan mayor que presenta la Biblia. Y este plan es el plan de la salvación. Dios habitando en medio de su pueblo y un pueblo sirviendo y siendo obediente a Dios. ¿Sí? El centro de la salvación no es el hombre. El centro de la salvación es Dios. ¿Sí? De hecho, si usted lee la narración de Génesis acerca de la creación, estamos hablando de Génesis 1 y 2, va a mencionar, o lo va a mencionar de dos maneras, pero en el capítulo 1, hablando de la creación, va a terminar en el capítulo 2, verso 3. Y nos va a hablar
algo. ¿Con qué termina la primera narración? Con el reposo, en el capítulo 2, verso 1 al 3, con el reposo. Pero para esto quiero que leamos Génesis 1, verso 2. Génesis 1, verso 2. Fíjese cómo nos habla. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, primero, pensemos cómo estaba la tierra. Dice desordenada y vacía. Y las tinieblas, o sea, la oscuridad, estaban, dice, sobre la faz del abismo. Y la palabra que utiliza para tinieblas es Hoshek en hebreo, que también se puede traducir como miseria. Y es algo bien interesante. Fíjese qué otras acepciones tiene esta palabra. Miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Usted puede ver que está hablando en realidad de una condición de muerte, de maldad, pero no únicamente está hablando de esa creación, sino en realidad está hablando de cómo es el hombre alejado y sin Dios. Uh-huh. Ahí usted también lo va a poder ver en la pantalla. Después dice que estaban ¿dónde? Sobre la faz del abismo. ¿Y el abismo qué es? Aguas profundas, aguas subterráneas. Y usted lo sabe, el abismo en el mar, que es las zonas más profundas. Y en ese lugar es donde estaba estas tinieblas, esta destrucción, esta muerte. Pero sin embargo, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y se movía, utiliza la palabra rakhaf, que quiere decir, o se puede traducir, empollar, como una gallina que está empollando un huevo. ¿Para qué? Para dar vida. El Espíritu de Dios entonces estaba empollando ese desorden que había, para dar ¿qué? Vida, y para poner orden. Por eso, en el verso 3, lo primero que nos dice la Biblia es, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué es lo primero que Dios manifiesta? Esta luz. Pero no nada más es esta luz que podemos ver, con la cual uno puede ver las cosas, o estas luces, o la energía eléctrica. No, no se está refiriendo a eso, sino recuerda los conceptos que le dije. La luz en relación a la vida. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios estaba revelando su propósito en la creación. No solamente estaba mostrando cómo Dios estaba haciendo las cosas, formando las cosas, creando las cosas, sino más bien estaba hablando también, o estaba revelando su propósito haciendo una nueva creación, de una creación que estaba en desorden, la cual va a simbolizar la vida del hombre en pecado, en desorden, en oscuridad, en ignorancia, en muerte, en destrucción. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Trae vida a esta persona que está en muerte e ignorancia. Entonces, hablando de esta salvación, ¿cómo menciona la Biblia? La luz. Esto lo podemos ver claramente en 2 de Corintios 4, 6. 2 de Corintios 4, 6. Si tiene su Biblia, vaya ya a su Biblia para que vea lo que dice. Y voy a empezar a leer desde el verso 3. 2 de Corintios 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Fíjese cómo está hablando del evangelio, de la salvación. Está encubierto, ¿pero quién? En aquellos que se pierde. En los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo los tiene cegados? Aunque haya luz, no la pueden ver. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Cómo presenta el evangelio? Como luz, alumbrando a aquellos que están cegados, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es de imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, fíjese, y este verso hace referencia a Génesis 1:3. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones,
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo menciona Pablo? ¿Cómo entiende Pablo esta expresión de Génesis 1:3, esta declaración de Dios sea la luz? Dice, el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el mismo que ahora esa luz la ha traído a nuestros corazones para iluminar nuestro conocimiento, para que veamos realmente las cosas como realmente son. Entonces, en ese concepto de que comienza a revelar Génesis, la creación, hay algo bien interesante que debemos poner atención. Dios está escogiendo al hombre, ¿para qué? Para que pueda extender su reino en la tierra. Dios quería formar un pueblo en el cual Dios pudiera reinar, en el cual Dios pudiera habitar en medio de ellos, y por eso les da mandamientos. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre? No fue que no comieran del árbol. Primero les dijo, llenen la tierra. Ahí en el Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de que ellos iban a estar bajo el gobierno de Dios. Ellos estando bajo el gobierno de Dios, ellos podían extender ese reino de Dios en toda la tierra. Entonces Dios crea a Adán, Dios crea a Eva, y les dice que ellos pueden señorear sobre toda la creación. Pero ellos debían estar bajo el gobierno de Dios. Y ya en el verso 28 que leímos, dice que entonces les manda que llenen esa tierra. Pero ¿cómo iban a llenar esa tierra? Del reino de Dios. Ellos estando bajo el gobierno de Dios, iban a poder extender ese reino de Dios. No únicamente era de llenarlo de habitantes, ¿verdad? Bueno, para esto entonces, ellos debían mantenerse fieles a Dios. Pero ¿qué pasó? Caen en pecado. Vamos a ir más adelante, caen en pecado y después de que Dios destruye a través de un diluvio, después de mucho tiempo Dios escoge a una persona. ¿A quién escoge? A Abraham. ¿Para qué? ¿Para bendecirlo? Sí, pero más que para eso era para formar un reino, para formar un pueblo a través de su descendencia. En Génesis 12 vemos que Dios llama entonces a Abraham y de su descendencia Isaac, Jacob, después las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Dios quería formar una nación en la cual Dios quería reinar sobre ellos. Quiere que ellos estén viviendo, guardando sus mandamientos, que ellos sean diferentes a las demás naciones y que ellos sean luz a las naciones. Fíjese que la Biblia va a comenzar primero poniendo a Israel como luz para las naciones. Y fíjese en Éxodo 19, verso 5. Éxodo 19, verso 5 nos dice de esta manera. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Cuál era la condición? Primero que ellos escucharan la voz, que guarden su pacto y entonces ellos iban a ser un pueblo especial, pero fíjese, sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. En realidad Dios era Dios de todos los pueblos, no nada más Dios de Israel. Pero ellos iban a ser un pueblo especial. Pero en el verso 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Sacerdotes que es un intermediario entre el hombre y Dios. Y en realidad toda la nación de Israel debería de cumplir este propósito, siendo intermediario. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vemos que desde Éxodo 19, desde Éxodo 19 al capítulo 24, Dios está haciendo un pacto con este pueblo de Israel. Lo primero que le dice es, escuchen mi voz, guarden mi pacto, guarden mis mandamientos y ustedes van a ser un pueblo especial, un pueblo de sacerdotes y un pueblo de gente santa. En Deuteronomio 7:6. ¿Qué dice Deuteronomio 7:6? Porque tú eres pueblo santo. ¿Cómo le dice Dios? Un pueblo santo,
para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo, fíjese otra expresión, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, un pueblo santo no nada más se refiere a un pueblo apartado para Dios, aunque está bien, es un pueblo apartado para Dios. Pero más que eso, está hablando de su identidad y por eso dice un pueblo especial. ¿Qué es esto? Un pueblo diferente. Un pueblo que iba a tener una identidad del reino de Dios, que iba a tener una naturaleza diferente a la de esta tierra. Y ahí mismo en Deuteronomio 14, verso 2, dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo, otra expresión, único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios quería formar un pueblo único, un pueblo especial, un pueblo santo. Capítulo 28, verso 9 de Deuteronomio lo vuelve a decir, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, o sea, de su pertenencia, como te lo ha jurado. Cuando guardares los mandamientos, fíjese otra vez, guardar los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Este pueblo santo en Levíticos lo va a mencionar, pues ahora sí, durante casi todo el libro de Levíticos, pero voy a leer nada más el 26 de Levíticos que dice, habéis pues de serme santo, ¿por qué? Porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, para que sean de mi posesión. ¿Sí? ¿Por qué debemos ser santos o por qué debía ser santo el pueblo de Israel? Estamos hablando del pueblo de Israel ahorita. Porque Dios es santo y si Dios estaba habitando en medio de ellos, entonces ellos debían ser también santos, ¿sí? Entonces, este pueblo de Israel debía reflejar la naturaleza de Dios, la imagen de Dios, hacer un pueblo diferente, diferente a todos los demás pueblos que estaban a su alrededor. Dios es santo por naturaleza, pero Dios quería compartir esta santidad con su pueblo, que ellos también fueran santos por naturaleza, o más bien su naturaleza fuera santa como la de Dios. No por naturaleza, porque no eran santos por naturaleza, pero sí Dios los podía santificar y hacerlos santos, diferentes a todo lo que hay en este mundo y que no pertenecían a este mundo. Regresando a Deuteronomio, capítulo 4, versos 6 al 8, dice, guardadlos pues, hablando de sus mandamientos, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Fíjese, cuando ellos guardaran los mandamientos y los pusieran por obras, dice que esta era su sabiduría. O sea, ¿cómo ellos iban a decir somos un pueblo sabio, un pueblo inteligente ante las demás naciones, guardando sus mandamientos? Dice, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Fíjese entonces cómo las demás naciones iban a reconocer a este pueblo como un pueblo único, como un pueblo santo, como un pueblo sabio y entendido e inteligente a través de que ellos guardaran los mandamientos de Dios. Iban a decir, Dios es justo, Dios es bueno, Dios está cercano a ellos, ¿sí? Entonces las demás naciones iban a poder ver esto. Por eso en Isaías 41, verso 8 y 9, nos dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. ¿Cómo le menciona a Israel? Siervo mío. ¿Quién era el siervo? El pueblo de Israel, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Esto ya lo vimos ahorita. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Entonces, Isaías presenta a Israel como siervo de Dios. También en el 44, verso 2, dice así, dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Isaías 43:10. Vosotros sois
mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, ¿qué podemos ver en estos versos? ¿Cómo presenta a Israel como siervo de Dios? Pero fíjese cómo dice, ustedes son mis testigos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir testigos? Ellos iban a testificar de Dios y a través de su vida los demás iban a poder ver quién era Dios. ¿Sí? Y dice algo aquí, yo te escogí para qué, ¿con qué propósito? Para que me conozcáis, para que tengan una relación de intimidad y creáis y entiendan que yo mismo soy. O sea, que yo soy Dios y que fuera de mí no hay otro Dios. ¿Qué es lo primero que Dios quería hacer con ese pueblo? Que ellos pudieran conocer a ese Dios. Recordemos que esta palabra de conocer en la Biblia, como menciona, cuando alguien tiene una intimidad, ¿sí? Una intimidad, y entonces Dios lo que quería era tener una intimidad con su pueblo, ¿sí? También en Isaías 49, verso 1 al 3, dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Porque a través de ti mi nombre será glorificado, quiere decir. ¿Sí? Dios había escogido a este pueblo. Más adelante vamos a regresar a este capítulo, que también este capítulo comienza a hablar de Israel, pero después, en realidad, lo que va a quién se refiere es al Mesías. Pero ahora, ¿qué pasó con este pueblo que Dios había escogido, Israel? No cumplió su propósito, no cumplió ese propósito por el cual Dios lo había escogido, lo había llamado, lo había separado. Prácticamente durante toda la historia de Israel, cómo fueron ellos infieles a Dios. Desde que andaban en el desierto, no guardaron el pacto con Dios, siempre se rebelaban. Cuando entraron a la tierra de Canaán, prácticamente desde el principio, siguieron con lo mismo. Fueron infieles a Dios, no guardaron el pacto. Murió Josué, toda la generación que más o menos habían guardado el pacto con Dios. Se levantó una generación que no conocía a Dios y comienza un periodo de los jueces, que había un caos y una anarquía, casi como la anarquía que vivimos ahora en nuestros días. Y recordemos cómo se resume la historia de jueces, o con qué frase resume esta historia de los jueces. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto resume toda la historia de los jueces. Pero también en la historia o en el tiempo de los reyes, la mayoría de los reyes fueron infieles a Dios. Y el pueblo también. Algunos reyes de Judá se salvan, pero la mayoría de los reyes y todos los reyes de Israel fueron infieles. Y entonces este pueblo, dice el verso Isaías 49, verso 6, ¿qué dice acerca de este pueblo? Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este era el propósito de Dios para este pueblo, pero en el 42, verso 19, antes, regrésese ahí a Isaías 42, verso 19, dice de esta manera. ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi mensajero que envié? Hablando de qué siervo, de Israel. O sea, ¿cómo le está diciendo? Mi siervo es ciego, mi siervo es sordo. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Era un pueblo que, a pesar de que Dios les hablaba, ellos cerraban sus oídos. A pesar de que veían la gloria de Dios, ellos cerraban sus ojos para no entender. Y por eso va a seguir hablando este capítulo y va a decir que Dios los castiga, porque a pesar de que ellos veían lo que Dios hacía por ellos no querían hacer caso. A pesar de que Dios los castigaba, dice el verso 25 de ese capítulo de Isaías 42. Por tanto,
derramó sobre él el ardor de su ira, y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. O sea, a pesar del castigo, a pesar de todo esto, no hicieron caso. Tal vez podamos pensar que ahora en nuestros días en realidad estamos viviendo de esta manera. Mucha gente, a pesar de lo que están viviendo, a pesar de esta pandemia que estamos pasando, a pesar de la escasez económica, a pesar de la enfermedad, no hacen caso y no entienden. ¿Por qué? Porque dice aquí, están cegados, están sordos. El capítulo 50, verso 10, dice de esta manera. 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de sus siervos? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y el verso 11, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendéis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Estaba hablando de este juicio que iba a traer Dios, pero dice, ¿quién hay de vosotros que tenga temor de Dios? O sea, ¿hay alguien que tema a Dios? ¿Hay alguien que pueda escuchar su voz? Pues aunque estén en la oscuridad, vengan a la luz de Dios y anden en su camino y confíen en el nombre de Dios, apóyense en Dios. Pero dice, pero ustedes, ¿qué es lo que hacen? Prenden sus antorchas y se alumbran y quieren andar a la luz de sus propias antorchas. Quieren caminar bajo su propia luz, pero esa luz es, en realidad, oscuridad. Dice el verso 11 nuevamente, aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego. Dice, así quieren, pues caminen en su propia luz. Pero dice, de mi mano vendrá este dolor y seréis sepultados. Los judíos, ¿qué pensaban? ¿Qué pensaban los judíos? Que Dios, al elegirlos, solamente los estaba eligiendo a ellos como un pueblo que ellos tuvieran algo especial a los demás pueblos. ¿Sí? Los demás pueblos eran inmundos, inmerecedores de la salvación. Prácticamente pensaban ellos que eran como animales, ¿sí? Siendo que ellos mismos habían sido los infieles a Dios. Y a través de su vida no daban testimonio que tenían un Dios santo y un Dios justo. Al contrario, las naciones blasfemaban a Dios por culpa de ellos. Por eso en el capítulo 56 de Isaías habla de los eunucos y extranjeros gentiles. Cuando Dios les da un lugar en la casa de Dios, una herencia dentro del pueblo de Dios. Y dice en el verso 6 y 7 de Isaías 56, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé, hablando de los eunucos y gentiles. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada, como dice, hermanos, casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Y yo creo que recordó este pasaje, que Jesús lo usó cuando sacó a los vendedores del templo, cuando se habla sobre la purificación del templo en Mateo 21. Ya que ellos, ¿qué habían hecho los judíos? Habían cerrado el reino de Dios, confiaban en que tenían un edificio, un templo hermoso, y lo adoraban a esas cosas materiales, el templo, el cofre sagrado, el arca del pacto, y eso lo tenían como algo muy especial, pero ¿qué hacían? Cerraban el reino de Dios, siendo que desde el Antiguo Testamento Dios decía, yo te he puesto por luz para que seas luz a las naciones, para que lleves este mensaje a los gentiles. Pero ellos en realidad no estaban cumpliendo con este propósito de Dios, sus vidas en realidad no agradaban a Dios. Y en Isaías 59 dice que en realidad no es que Dios no pueda salvar a su pueblo. Fíjese cómo dice Isaías 59. El verso 1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha agravado su oído para oír. En realidad Dios no está impidiendo esta salvación ni ha cerrado su oído para oír. En realidad es que el pueblo por su pecado, por su maldad, se ha alejado de Dios y denuncia este pecado el profeta. Uh-huh. Y no nada más al pueblo de Israel, sino está hablando de todas las naciones. Denuncia ese pecado en todos los hombres en general. No hay quien haga justicia. Todos hablan mentira, vanidad, planean el mal y luego dan a luz iniquidad. No conocen camino de paz y sus caminos son torcidos. Este pasaje recordemos que lo utiliza Pablo al hablar de la maldad del ser humano, la maldad del hombre. No hay justo, ni siquiera uno, en Romanos 3, del verso 9 en adelante. Uh-huh. Ahí en Isaías 59, el 9 y 10 dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Fíjese el pueblo de Israel. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como qué, como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros, y fíjese cómo termina, como muertos. La oscuridad que trae, las tinieblas que trae, la ceguera que trae, y está hablando de una ceguera espiritual, muerte a sus vidas. Este era el pueblo de Israel. En vez de ser luz, ¿qué eran? Oscuridad. Bueno, parece desalentador el panorama. Pero ahora veamos otro punto. Ya vimos Israel como siervo de Dios, pero ahora veamos el verdadero siervo de Dios. Jesús, el Mesías, como siervo de Dios. El Mesías es el verdadero siervo de Dios. Ahí en Isaías 49, que ya leímos hace un momento, que comenzaba a hablar de Israel como el siervo de Dios del 1 al 7. Uh-huh. Se puede interpretar de dos maneras. Primero, entendamos este siervo como el pueblo de Israel, pero en realidad más adelante, casi inadvertidamente, va hablando y nos damos cuenta que en realidad está hablando del Mesías. Entendemos entonces que comienza a hablar de Israel, pero sigue y entonces se va a presentar, de hecho parece da a entender como que Isaías fuera el siervo de Dios, pero finalmente es muy claro que está hablando del Mesías. ¿Y por qué usa la Biblia así? En varias partes de la Biblia usa a Israel como a veces símbolo aún del Mesías, en Oseas también, creo que es capítulo 11, cuando habla de Egipto, llamé a mi hijo, hablando del pueblo de Israel, pero después en realidad está hablando de el Mesías. Bueno, este Mesías, Jesucristo, vino a cumplir lo que el pueblo de Israel no pudo. Vino a cumplir el verdadero propósito de Dios, que Israel no pudo cumplir ese propósito de Dios. Primero, restaurando al pueblo de Israel, trae salvación a Israel y después también ser luz a las demás naciones. Ser luz a todas las naciones. ¿Quién era esa verdadera luz? Jesucristo. No era Israel, no era Isaías, era Jesucristo el que iba a ser luz verdadera a todas las naciones. Dice ahí el 49, versículo 8 al 10, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. ¿Estará hablando de Israel? Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Fíjense que ya está hablando de algo más profundo. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. ¿Estará hablando únicamente de esa restauración a Israel? No, se da cuenta que ya está hablando de estas expresiones se utilizan normalmente aquí a la salvación en Jesucristo, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales
de aguas. ¿Sí se da cuenta? Que este Isaías 49 comienza a hablar de Israel como siervo de Dios, pero después, hablando de esto, en realidad ya está hablando del Mesías que iba a traer esa salvación, que Dios lo puso como un pacto para los pueblos y para restaurar no solamente a Israel, sino a toda la tierra. ¿Sí? Y a aquellos que están presos, darles libertad, y a los que están en oscuridad, darles luz. Entonces, en el capítulo 42, versos 6 al 8, también dice: yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. ¿Quién iba a abrir los ojos de los ciegos? Y esto en los evangelios es evidente que se aplica al Mesías, a Jesucristo, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisiones a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, a ídolos de papel, de madera, de piedra. No voy a dar mi gloria a ellos, porque el que nos salva es Jesucristo, el que trae la luz es Jesucristo. Isaías 52, verso 13 dice aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y va a continuar hablando este pasaje de Isaías 52 y 53, hablando de los sufrimientos y de la exaltación del Mesías. Entonces, este siervo, el verdadero siervo de Dios, que sería prosperado, sería engrandecido, sería exaltado y traería luz a las naciones, ¿quién es? Jesucristo. Dice el verso 11 de Isaías 52, verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hemos podido ver entonces cómo la Biblia presenta a este verdadero siervo de Dios, el Mesías. Jesús, ahora, hablé de siervo, pero ahora veamos a Jesús como la luz del mundo. Va a hablar Juan. Juan es evidente que habla esto, ¿no? Hablando de Jesucristo, dice Juan 1, verso 3 al 9. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿De quién estaba bien hablando Juan 1? Del Verbo, Jesucristo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, en Jesucristo. ¿Y la vida qué era? La luz de los hombres. ¿Sí se da cuenta la relación que hay entre vida y luz? La luz en las tinieblas resplandece. Por más pequeña que sea la luz, disipa la oscuridad. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo, la luz verdadera. Vemos entonces aquí cómo Juan relaciona la luz con la vida que traía Jesucristo. Por eso en muchas ocasiones Jesús hace milagros de dar vista al ciego, mostrando que Él era el Mesías, que Él venía a abrir los ojos de los que estaban cegados, pero no solamente cegados físicamente, sino principalmente espiritual. Una ceguera espiritual. Él venía a abrir o nos venía a abrir los ojos para que pudiéramos ver las cosas como realmente son. Él venía a abrir nuestros ojos espirituales para entender su palabra, para entender su propósito, el propósito que Dios tenía para nosotros en Cristo Jesús. Ahí mismo en Juan capítulo 3, en el verso 17, hablando con Nicodemo, dice de Juan 3, 17 al 21, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Jesús vino a condenar al mundo? No, vino a salvar al mundo. El que en él cree no es condenado, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres que amaron más la oscuridad, las tinieblas. No sé si usted ama la oscuridad o prefiere la luz.
Pero ¿por qué los hombres amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Porque a todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. O sea, su naturaleza es contraria a la luz y lo aborrece. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que no sea evidente su pecado. Mejor dice, estoy lejos de Dios. Así nadie me dice que estoy mal. Mas el que practica la verdad, o sea, el que hace la voluntad de Dios, viene a la luz, se acerca más a Dios para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Y recordemos un verso muy famoso en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces aquí en Juan vemos que Dios está revelando a Jesucristo como la verdadera luz, pero una luz que trae vida, una luz que trae vida, que trae salvación. El Evangelio trae luz. El Evangelio de salvación trae vida. Dice Isaías 60, del 1 al 3, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ha venido tu luz, porque las naciones van a andar como en oscuridad, ¿sí? Pero esta luz va a alumbrar a estas naciones, a estos reyes, y el verso 19 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados, y tu pueblo todos ellos serán justos para siempre. Heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para gloriarme. Fíjese esto, y esto lógicamente, cuando se cumple en Apocalipsis 22, verso 5, dice, no habrá allí más noche, hablando de la nueva Jerusalén, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Fíjese que la luz ahora se está relacionando con qué, con ese reino de Dios en medio de su pueblo. Y en Isaías 62, del 1 al 3, dice, por amor de Sion no callaré, o sea, Dios, y también en este caso Isaías está diciendo, no voy a detenerme, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de la gloria de la mano de Jehová y diadema de reino. Entonces vemos que nuevamente nos sigue hablando de esta luz verdadera, Dios y el Mesías, Jesucristo como siendo la verdadera luz, y a través de la salvación, y cómo finalmente su propósito se cumplirá y se establecerá ese reino de Dios en Apocalipsis 21 y 22. Ahora, vamos un paso más, y el último punto, la iglesia. ¿Qué relación entonces tiene esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Ahora la iglesia es el siervo de Dios. Ya vimos a Israel como siervo de Dios para hacer luz a las naciones, no pudieron cumplir ese propósito. Después viene Jesucristo, siendo la verdadera luz a las naciones y trayendo la salvación. Pero ahora ha dejado a la iglesia como el siervo de Dios. Esta iglesia que ahora debe extender el reino de Dios sobre toda la tierra. Debemos entender entonces cómo Dios está obrando en nosotros, pero también Dios está obrando a través de nosotros. Y ahora el propósito que tenía Dios para el pueblo de Israel se cumple en la iglesia, o se debe cumplir en la iglesia. La iglesia ahora, Dios nos ha puesto por luz a las naciones. Dice Isaías 43, verso 7, es un pasaje muy conocido, todos los llamados de mi nombre, nosotros hemos sido llamados. ¿Para qué nos creó?
para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces recordemos el propósito de la creación. Ya lo vimos, ¿sí? Dios había revelado ese propósito y aquí está revelando cuál es el propósito de esa creación. Que seamos para gloria de Dios. Dios nos creó para su gloria. Entonces, ese propósito que hablamos en Génesis 1, de extender el reino de Dios, ahora en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La iglesia ahora debe extender ese reino de Dios sobre toda la tierra. Y ahora, la iglesia es la luz del mundo, ¿sí? En 1 de Pedro 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí, ponga atención en esto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vimos en Hechos que Jesús les dice a sus discípulos, ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, ustedes deben extender ese reino de Dios por toda la tierra. Y luego Pedro, entendiendo este propósito, dice, Dios nos llamó y Dios nos hizo sacerdotes, lo mismo que habíamos visto en Éxodo para el pueblo de Israel, una nación de sacerdotes y gente santa. Pero ahora nosotros, la iglesia, somos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo que Dios nos compró, nos adquirió con con la preciosa sangre de Cristo nos compró para que anunciemos sus virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas ahora a su luz admirable. En Hechos 13 vamos a ver este propósito, cómo lo entendió Pablo. En Hechos 13, verso 44 en adelante, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, aquí los judíos seguían siendo orgullosos y no querían abrir el reino de Dios, dice, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, ellos no se callaron, siguieron hablando, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Eso recordemos que está en Isaías 49. Pablo, ¿cómo entendió esto? Te he puesto por luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿A quién está poniendo Dios ahora por luz? A los gentiles, a aquellos que no conocen, a nosotros. Y dice el verso 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios nos ha escogido, hermanos, como su iglesia, para llevar el evangelio de Jesucristo a todos aquellos que viven en oscuridad. Ahora, quiero ver, si ya hemos entendido que ahora nosotros somos esa luz del mundo, ¿cómo podemos ser esa luz? La forma de ser una luz verdadera es a través de nuestra vida. Recordemos que Jesús mismo, ¿qué dijo a sus discípulos en Mateo 5? Versículo 13 al 16. Sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y aullada por los hombres. ¿Qué les dijo? Primero, sois la sal de la tierra. Pero si esa sal, si usted tiene sal y pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada. Pero no está hablando únicamente de una sal. Recuerdo cuando era niño, decía un canto, somos la sal de la tierra y sabor a Cristo le quiero dar, sal para dar sabor. Y pensamos que nosotros le damos ese sabor a esta tierra, pero en realidad está hablando de las propiedades de la sal, propiedades únicas que usted solamente encuentra en esa sal y no la va a encontrar en algo más. Y si esa sal
Si usted tiene ahí 1 kilo de sal y pierde su sabor, usted no va a ir a comprar otro producto u otro kilo de sal para salar esa sal y que vuelva a tener sus propiedades. No, esa sal es única. ¿Qué otra cosa usted le puede echar si no tiene sal? ¿Lo puede sustituir? ¿Hay sustitutos de sal? No, en realidad le puede echar otra cosa que es salado, pero en realidad lo que contiene eso es sal. Y entonces de esta manera está hablando, nosotros tenemos unas propiedades únicas, pero si esas propiedades se pierden, ¿para qué servimos? Para nada. Y sigue diciendo en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Primero dice, sois la luz del mundo. Aquí nosotros vivimos en una parte que hay cerro y en la punta del cerro están las antenas. Y esas antenas, usted está en cualquier parte de la Ciudad de México y se ven esas antenas. No se pueden esconder porque tienen reflectores, tienen luces esas antenas. Así está diciendo que nuestra vida debe ser de esa manera. No se puede esconder lo que realmente somos. Y en el verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo mismo que les decía en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, para que las demás naciones al ver que ustedes obedecen a Dios, ellos entonces reconozcan que tienen un Dios justo y glorifiquen a Dios por ello. Ahora, ese propósito quiere Dios que se cumpla en la iglesia, que nosotros alumbremos, que a través de nuestras buenas obras, de nuestra vida en obediencia a Dios, la gente pueda ver y que glorifiquen a Dios que está en los cielos. Este pasaje de la sal de la tierra, la luz del mundo, si usted ve los versos anteriores, ¿de qué nos habla? Ahí en Mateo 5, de las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas nos están hablando en realidad de la identidad y de la forma de vida de los ciudadanos del reino de Dios. Aquellos que dice bienaventurados los pobres, aquellos que han reconocido la falta que tienen de Dios, la necesidad que tienen de Dios. Esos son bienaventurados, los que tienen hambre de conocer y de cumplir la voluntad de Dios, los que son mansos y humildes, así como es Jesucristo, los que son misericordiosos, o sea, los que están reflejando esas cualidades de Dios, los que tienen un corazón limpio delante de Dios, como también el Salmo 24, verso 4 nos lo dice, ¿no? Los que no han elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, esos son los que pueden estar en la presencia de Dios, los que son pacificadores y aún los que sufren violencia y persecución por causa de Jesucristo. Entonces nos muestra de cuáles son los valores, nuestros valores como miembros del reino de Dios, los principios y la forma de vida que tenemos los que pertenecemos al reino de Dios. Y de esta manera entonces después sigue diciendo, entonces ustedes si viven de esta manera son sal. De esta manera, si viven de esta manera son luz a las naciones. Y los hombres cuando vean su forma de vida van a glorificar a Dios. Pero también ahí en ese mismo sermón, en Mateo 6, verso 23, dice, pero si tu ojo es maligno, todo cuerpo estará en tinieblas. Un ojo dividido entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Pero si tu ojo está dañado por el reino de este mundo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay, es tinieblas, si esa luz que deberá de ver en nosotros es tinieblas, imagínense, hermanos, cuánto no serán las mismas tinieblas. Entonces nos habla de que somos sal, nuestra naturaleza, nuestra identidad única. Somos luz, la gente debe ver esas cualidades que reflejen la imagen de Dios. Por eso dice Isaías 58, regresamos a Isaías 58, verso 6 al 8. Dice, hablando del ayuno, recuerda este pasaje que ya meditamos, hablando del ayuno, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? O sea, no estar atados al pecado, soltar las cargas de opresión, no oprimir a aquellos que están en condiciones desfavorables y
ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, toda esclavitud. Sigue diciendo el verso 7, no es que partas tu pan con el hambriento, o sea, este es el ayuno verdadero que Dios escogió, que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano que sabes que tiene necesidad, no te escondas, sino que extiendas tu mano a él. Entonces fíjese en el verso 8, y es al verso que quiero llegar, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cómo podemos mostrar entonces esa luz? A través de estas buenas obras, a través de vivir en obediencia, a través de reflejar la imagen de Cristo, a través de partir tu pan con el hambriento, ayudar al que está necesitado. Entonces tu luz brillará, la salvación se va a ver. Entonces podrán decir, este es cristiano. No van a decir, este es cristiano, y ahí viene. No, van a decir, este es un verdadero cristiano. Recordemos en Deuteronomio 4, qué es lo que nos decía, cómo las naciones iban a poder ver la sabiduría y la inteligencia de ese pueblo a través de guardar y cumplir los mandamientos de Dios. Las naciones entonces verían que ese era un pueblo santo y que tenían a un Dios cercano a ellos y un Dios que era justo. ¿Cómo la gente entonces va a poder que nosotros tenemos la salvación de Dios? ¿Cómo podrá ver que nosotros tenemos a un Dios que es justo y que es amoroso a través de nuestra vida? Nosotros somos la luz del mundo, hermano. Esto es algo ah, glorioso, esto es algo que nos llena de gozo, pero también es un reto para tu vida. Desde el principio de la creación, Dios quería formar un pueblo que extendiera su reino en toda la tierra, que fuera luz a todas las naciones. Pero Israel no pudo cumplir este propósito. Pero Jesucristo, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, cumplió ese propósito de ser luz y traer salvación, trayendo vida, trayendo salvación a todas las naciones. Ahora, a través de la iglesia, a través de nosotros, de nuestra vida en obediencia a Dios, Dios sigue trayendo luz a los demás. Le dije al principio de este punto que Dios estaba obrando en nosotros, pero también está obrando a través de nosotros. Dios está obrando, trayendo luz a nosotros, pero ahora a través de nosotros también llevando luz a aquellos que están en oscuridad. Nuestra vida entonces debe ser para gloria de Dios. Cuando uno vive de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, o sea, a la naturaleza que Dios nos ha dado, uno es verdadera luz, uno es verdadera sal. Pero si la luz que nosotros decimos tener es oscuridad, entonces imagínense cómo será la misma oscuridad. Si viendo el peligro de la oscuridad que trae muerte, si nosotros nos dormimos y no alertamos a aquellos del peligro que hay al estar en oscuridad, es más, nosotros también estamos en oscuridad y en vez de llevar la luz a las naciones, queremos que la oscuridad entre a nosotros, o sea, queremos que ese mundo que está en oscuridad, meterlo a la iglesia. Queremos que esa oscuridad entre a nuestra vida. Entonces la luz que tenemos, ¿en qué se convierte? En tinieblas, como había estado el pueblo de Israel. ¿Por qué la Biblia dice que ellos estaban en tinieblas en realidad? Porque vivían igual que todas las naciones que estaban a su alrededor. Hermano, debemos reflexionar si realmente nuestra vida está en luz o está en oscuridad. Si estamos más en el mundo, en oscuridad del mundo, que en Dios. Es un reto a nuestra vida, que realmente estemos cumpliendo con el propósito de Dios para la iglesia, para nosotros, ser luz, que estemos viviendo en obediencia a Dios, que anunciemos las virtudes del que nos sacó de esas tinieblas a su luz admirable, para que realmente nuestra vida sea alabanza, que se cumpla el propósito que vimos en Isaías 43, que seamos para gloria de Dios. Hermano, si has entendido esta palabra, ora al Señor y permite que la luz de Dios se refleje en tu vida. Que tu vida esté en obediencia, en sometimiento a Dios, guardando sus mandamientos.
La gente cuando vea esas buenas obras que tú haces en Cristo Jesús, reconocerá que tienes a un Dios justo y que tienes a un Dios verdadero. Hermano, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has escogido y nos trajiste de las tinieblas a tu luz. Pero ahora queremos que nuestra vida también pueda reflejar esa imagen tuya, que nuestra vida sea en obediencia a ti y que a través de nuestra vida nosotros podamos también llevar esa luz a aquellos que están en oscuridad, que podamos llevar tu luz, no nuestra propia luz, no andar en nuestro propio camino, sino andar en tu camino y en tu luz, Padre. Permítenos que realmente como iglesia podamos entender este propósito y que realmente podamos ser luz a las naciones, Padre. Gracias te damos porque tú nos has escogido como tus siervos. Oh Dios, te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano, por participar en este seminario. Le seguimos invitando a los siguientes seminarios. Esperamos que haya sido de bendición y que podamos seguir reflexionando, seguir meditando en su palabra. Y les esperamos en la siguiente transmisión, el siguiente mes, segundo sábado de cada mes. Y también estaremos avisando por otros medios, por WhatsApp, por Facebook. También estaremos avisando de las actividades de la escuela bíblica y de el Ministerio de Meditación Bíblica. Dios les bendiga.